El recinto universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. 100 años forjando profesionales de excelencia. ¿Ha sido olvidada la arquitectura de CLOM específicamente en Mayagüez? El propósito es conservar ese legado que en el recinto universitario tenemos a través de sus edificaciones. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para conversar con nosotros sobre este interesante tema de la arquitectura de CLOM se encuentra con nosotros el doctor Jerry Torres Santiago. Él es catedrático de Humanidades y arquitecto y precisamente durante el pasado semestre él estuvo dictando la charla Mayagüez y CLOM, la historia olvidada. Es parte de una investigación que le está llevando a cabo. Le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor? Muy bien, Mariam. De nuevo compartiendo contigo esta experiencia de la arquitectura de nuestro colegio. Y así nuestros amigos que nos sintonizan van a conocer un poquito más del porqué de la arquitectura de nuestro colegio ya centenario. Profesor, ¿por qué ustedes se interesan en este tema en particular? Bueno, cuando uno llega al colegio, lo más que lo impacta son los edificios y su uniformidad. De hecho, en la parte central del colegio se conoce como Plaza CLUM. De manera que es natural que uno pues comience a preguntar sobre este arquitecto, sobre esta arquitectura, y me dio la tarea hace cierto tiempo de comenzar a estudiar estos edificios. De manera que definitivamente es un tema interesante, pienso yo, para la comunidad universitaria. Profesor, ¿y es posible que pase como quizás acontece a la mayoría de nosotros, que pasamos por esas estructuras y no necesariamente sabemos que son diseñadas por CLOM y la historia que hay detrás de ese proceso? Eso es lo que cuando usted da su clase de arquitectura de Puerto Rico y ha dado recorridos en el recinto universitario de Mayagüez, la gente le comenta. Definitivamente, y parte del propósito de esta conferencia fue rescatar esa historia para que la gente conozca el legado enorme que tenemos acá en el colegio. Definitivamente la arquitectura de Puerto Rico no se puede entender sin la figura de Henry CLUM, y definitivamente Mayagüez tiene una aportación que ofrecer porque es en Mayagüez y también en Río Piedras donde CLUM pues presenta muchos de sus edificios. La historia olvidada es porque precisamente se le ha dado mucha importancia a Río Piedras y Mayagüez pues ha estado un poco en el segundo lugar, y el propósito de este ejercicio, esta conferencia, fue precisamente que la gente conozca los edificios de CLUM en Mayagüez. En proporción en los dos campus, debo pensar que estamos hablando del recinto de Río Piedras, que hay bastante de la arquitectura de CLUM, el recinto de Mayagüez, en proporción entre los dos campus del sistema UPR. ¿Quiere decir que Río Piedras tiene más edificios de CLUM o más o menos estamos igual? Proporcionalmente, yo diría que el 80% de los edificios de Mayagüez son diseñados por CLUM, vis-a-vis, digamos, un 50% de los edificios de Río Piedras. Y cuando pensamos en Río Piedras, pues pensamos en la emblemática torre, pero cuando pensamos en Mayagüez, pues pensamos en Stefani, pensamos en Chardón, pensamos en la biblioteca, obviamente además de la rectoría, pero estos edificios que te he mencionado, pues también llegan a la mentalidad popular cuando pensamos en Mayagüez. ¿Cuáles son las características de los edificios de CLUM que usted dice que ese nombre es especial cuando se habla de la arquitectura en Puerto Rico? Bueno, el primer edificio que construye CLUM en Mayagüez es Piñero. Se empieza a construir en 1949, termina en 1950. Y curiosamente, para que tengas una idea de la diferencia y la novedad de la arquitectura de CLUM, el gimnasio Espada se termina en el 53. El gimnasio Espada es estilo Art Deco. Y lo que hace CLUM en la arquitectura del edificio Piñero es crear un nuevo vocabulario arquitectónico. Si te fijas, los comparas ambos edificios, el edificio del gimnasio Espada es como una caja cerrada, adornada, ¿no?
El edificio Piñero, por lo contrario, es un edificio abierto, integrado a la naturaleza, donde los espacios son más amenos. Hay cierta modestia, como yo llamo, a la manera en que Clum se integra al paisaje, y es una actitud de respeto a la naturaleza, que me parece que hoy en día pues, es un tema de mucha actualidad. ¿Cuál es el estilo que domina en la arquitectura de Clum? Clum comienza un estilo, digamos, cubista, un estilo donde él trabaja con los planos, con las líneas, y es un estilo que surge en Europa y definitivamente llega a América a través de Frank Lloyd Wright y luego a Puerto Rico. Es un estilo donde no hay decoración, sino los mismos elementos que te he mencionado, los planos, las columnas, son la decoración. Más adelante, Clum integra, digamos, cómo el edificio responde al clima. Y ahí vamos a ver una serie de elementos como las mamparas, como los elementos de celosías que permiten la ventilación, permiten que el edificio se conecte con la naturaleza, a la misma vez que crea una privacidad. De manera que podemos hablar, Mariam, de un estilo cubista y luego un estilo tropical, ¿no? Tropical, definitivamente llegando a la noción de lo que conocemos hoy en día como arquitectura tropical. Y esa combinación de estilos que usted me dice, me expresa, era novel para esa época, por eso es que usted dice que es tan significativa el legado de Clum en la arquitectura puertorriqueña. Definitivamente estamos hablando de los años 40, ¿no? Los años 50, donde se empieza a gestar el Puerto Rico moderno. También hay que considerar que Clum tenía unos elementos socialistas, o digamos un interés en crear arquitectura para el pueblo. De nuevo vamos a la idea de la arquitectura antigua como una arquitectura jerárquica donde los edificios realmente dominan el paisaje. Piensa nada más en Ceres, un edificio moderno, un edificio majestuoso. Sin embargo, cuando lo comparas con Chardon, por ejemplo, que es un edificio también muy grande, pero es más ameno. Chardon tiene una impresión al usuario de que es un edificio modesto en su escala. Y esa mirada diferente, pues, se ajusta a la modernidad. ¿Por qué te digo esto? Porque los edificios como de Ceres pues, responden quizá a una sociedad jerárquica. Y los edificios como Chardon responden a una sociedad que intenta ser democrática. Y ahí es donde viene entonces la gran aportación de Clum a la arquitectura nuestra y específicamente aquí en Mayagüez, donde tenemos todos estos edificios. ¿Cuál es su interés con esta investigación que ya usted ha encaminado, la ha presentado en una conferencia, pero me imagino que quiere quizás formalizar este legado con alguna publicación? Bueno, definitivamente siempre el interés de uno es perpetuarse, ¿no? A través de la palabra escrita, y creo que tenemos suficiente material de investigación para generar un libro. De manera que en el futuro cercano pretendemos entonces lograr el apoyo de diferentes instituciones para tener entonces una muestra que se pueda difundir no solamente aquí en el recinto, sino fuera de él, de la arquitectura de Heinrich Clum, que nos parece que definitivamente es un desconocido, no tan solo desde el punto de vista de su verdadera aportación, sino también de su obra aquí en Mayagüez. Ahora que el profesor menciona el nombre completo, es que el arquitecto es alemán. Debo pensar, profesor, que luego de venir a Puerto Rico, pues él acuña el apodo de Henry, cuando su nombre en realidad es Heinrich, si lo decimos, ¿verdad? en alemán, Clum, pero pues mejor conocido como Henry Clum. Bueno, Heinrich Clum nace en Alemania y él se traslada a Estados Unidos, donde trabaja con su gran admirador, la persona que más él admiraba, que es Frank Lloyd Wright. Y luego entonces llega a Puerto Rico traído por el gobernador Tugwell en 1943. Sin embargo, él nunca aprendió español y se comunicaba tanto con sus clientes como con los gobernantes en inglés. De tal suerte que la gente le empezó a llamar Henry, que es mucho más fácil, como tú bien señalas, que el alemán, que es un poco hosco al decir Heinrich. De manera que se ha perpetuado el nombre de Henry Clum y mucha gente piensa equivocadamente que es norteamericano, cuando en realidad pues es alemán, que también es un elemento muy interesante, como un alemán pues viene a Puerto Rico y se enamora de la isla, se queda aquí por 40 años, hace su familia aquí. De hecho, su hijo Richard estudió aquí en el colegio y definitivamente responde al entorno creando estos magníficos edificios que tenemos en Mayagüez. Profesor, ¿cómo reaccionan sus estudiantes, usted que dicta el curso de arquitectura de Puerto Rico, cuando usted le presenta la arquitectura de Clum, tan cercana de ellos? Me imagino que en el mismo edificio que usted dicta las clases.
Sí, de hecho, nosotros impartimos las clases del curso de arquitectura en Puerto Rico, en Chardón, y definitivamente cuando los estudiantes salen del salón de clase, pues comienzan a mirar el edificio de otra manera, ¿no? Definitivamente la arquitectura es un gran desconocido, sobre todo la arquitectura que usamos a diario, ¿no? Y muchos estudiantes, muchos profesores, mucha gente que visita estos edificios, pues quizá, pues como lo ven todos los días, pues no se dan cuenta de algunos detalles, y entonces la experiencia ha sido que algunos estudiantes, pues de momento miran de nuevo el edificio, miran el centro de estudiantes, y dice, mira, eso fue lo que dijo el profesor, mira qué interesante esa pared, mira cómo la luz cae y se proyecta en el piso. Definitivamente pues se crea una mayor conciencia de dónde estamos ubicados y mayor sensibilidad, y la conciencia y la sensibilidad son el prerequisito para la conservación del legado. Tú bien sabes que si la gente no tiene los contenidos de las cosas que son importantes, pues no se le puede pedir que las conserven. Y ese es el propósito precisamente de este esfuerzo. Es un antes y un después. Correcto. Y de hecho vamos a hablar con uno de sus estudiantes en el segundo segmento, con el estudiante Andrés Matos. Él es de Ingeniería Civil y tomó uno de sus cursos, así que vamos a ver cómo fue esa transformación, el antes y el después. Pero quería también conversar sobre la experiencia que tuvimos de hacer un recorrido con diferentes personas, tanto de la comunidad universitaria como de la comunidad mayagüezana, como parte de nuestras actividades del centenario, en un recorrido guiado con el profesor dedicado a la arquitectura de CLOM. Y me pareció, profesor, por la retroalimentación que tuve de los recorridos, que las personas estaban muy contentas y muy atentos a todo lo que usted decía. ¿Cómo fue la experiencia? La experiencia fue enriquecedora tanto para los participantes como para nosotros, que fuimos los facilitadores. Definitivamente cuando uno habla con la gente que usó esos espacios o que los usa a diario, pues hay otra manera de ver la situación. Pero lo impactante para ellos, por lo menos lo que me expresaron a mí, fue como ellos vieron las conexiones entre arte, arquitectura, política, academia. Cuando nosotros hablamos en ese recorrido precisamente, no solamente hablamos de planos, de estética, sino también hablamos de historia, hablamos de Benítez, hablamos de Stefani, hablamos del socialismo, hablamos de Alemania, de los años 20, hablamos de los proyectos de mejora de currículo, hablamos de personas como Ovidio García Molinari, de manera que entramos entonces en esa cotidianidad que la gente entonces se identifica, porque Mariam, el edificio no es importante por sí mismo. El edificio es importante porque alberga la vida, y la vida está hecha de seres humanos, de cosas, de historias personales. Y entonces cuando nosotros vemos estos edificios y recordamos lo que pasó allí un profesor, o recordamos esa figura que logró que ese edificio se construyera, o el programa que generó ese edificio, pues entonces nosotros le damos otro sentido a la arquitectura. Son que interconexiones. No es, correcto, que no es meramente la cuestión estética, que mucha gente puede decir, bueno, pero es que yo estéticamente no me interesa mucho. No, el edificio es una huella de la vida social, la vida económica, la vida política. Y con ese pensamiento, profesor, ya nos tenemos que ir a una pausa. Le agradezco mucho que haya comparecido en este segmento de Foro Colegial. Le deseo mucho éxito en esta investigación y sé que vamos a estar conversando más adelante más sobre este tema. Muchas gracias, profesor. A ti, gracias siempre. Amigos, no se retiren. En breve regresamos con Foro Colegial.